Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo de manera especial. Reciban saludos de nuestro amado pastor Carlos Quintana, su esposa Débora, gloria al Señor, y de su amada familia. Reciban también un caluroso saludo de mi parte y de mi amada familia. Y que el Señor les bendiga. Voy a dar un momentito, ¿verdad?, para que los hermanos se vayan conectando. Y luego, ¿verdad?, vamos a estar en esta tarde, vamos a estar nuevamente tratando o exponiendo la lección número 24, ¿verdad?, que se encuentra en el expositor para aquellos hermanos que tienen expositor, y los que no, pues pueden buscar Zacarías capítulo 3. ¿Verdad? El título es Dios santifica a su pueblo, para los que tienen expositor, pero no obstante, a lo que los hermanos se van conectando, vamos a orar, ¿verdad?, y a darle gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho durante este día y por lo que el Señor ha de hacer. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu salud, Señor, por la salud que tú nos has brindado, Señor. Gracias por la provisión de los alimentos durante todo el día. Gracias por habernos guardado, Padre amado, durante el día, nuestra familia, Padre amado. Señor, y gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre amado, de poder estar delante de tu presencia una vez más para aprender tu palabra, Padre. Señor, te pido, Padre Santo, que sea tu conocimiento, tu sabiduría, Padre amado, que seas tú hablando, Jehová, a través de mí, que ninguna palabra, Señor, Padre Santo, ofensiva, Padre amado, o una palabra torpe salga de mis labios, sino que todo lo que se haga en esta noche, Señor, sea para la edificación de tu pueblo. Amén, amén. Pues como le venía diciendo, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad?, con el estudio número 24, ya que la semana pasada no lo terminamos. Yo le había indicado que no se preocuparan si no lo terminábamos, debido a que pues es una lección, ¿verdad?, muy apropiada para este tiempo, y que debíamos de tomarla con calma para poder entender, ¿verdad?, todos los principios que nos quería enseñar el Señor por medio de esta enseñanza. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, un poco acerca de cuál era la importancia del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Y estuvimos hablando de que era muy importante porque ellos eran, al ellos llegar a Israel después de los 70 años, ¿verdad?, del cautiverio babilónico, y el pueblo haber llegado allí, esto comienza a poner a correr el reloj profético, por decirlo de esa manera, de Israel. Acuérdense que nosotros, ¿verdad?, siempre nos dejamos llevar en cuanto a la profecía por las cosas que pasan allá en Israel, porque nos indican en qué parte de la profecía estamos. Entonces le había explicado, ¿verdad?, de las 70 semanas de Daniel, que le llamamos las 70 semanas de Daniel, porque a Daniel fue quien le fueron reveladas. Le dije la semana pasada que Ageo y Zacarías, ¿verdad?, son bien importantes, porque era necesario que el templo fuera edificado. ¿Por qué? Porque el templo es la identidad del pueblo de Dios. O sea, cuando un pueblo subyugaba, o un imperio, a otro pueblo o a otra nación, le quitaba la religión, le quitaba lo que era político y lo económico, para despojarlo de su identidad. Entonces vemos en Ageo cómo Dios tenía una urgencia. Yo le decía a ustedes la semana pasada, tenía urgencia de que el templo fuera construido nuevamente, reconstruido. Y vimos que debido a la oposición de los enemigos, de que el pueblo había sido tildado, por decirlo de esa manera, de rebelde delante de Ciro, esas eran las acusaciones. Pero no obstante sabemos de que Ciro mismo le había dado a ellos la libertad para que ellos fueran y construyeran. Yo le había dado algunas citas bíblicas, pero quiero recalcarle una bien importante para que usted la pueda buscar más adelante, que es Segunda de Crónicas 36:23. Ahí habla algo bien importante acerca de Ciro, que Ciro se incluye como que él va a ser uno de los que va a ir a restaurar y va a edificar el templo. Y él, pues, él dio, o él otorgó no solamente el permiso, sino que también él aportó financieramente para que el templo fuera erigido nuevamente. Lamentablemente, debido
a lo que el pueblo estaba pasando, porque la ciudad estaba desolada, la ciudad estuvo descuidada por 70 años. Cuando ellos llegaron, comenzaron a trabajar en la restauración del templo, pero por 2 años estuvieron trabajando y pudieron hacer los fundamentos. Después de 2 años pudieron hacer los fundamentos, pero después de esos 2 años se desanimaron por las acusaciones que le dije anteriormente, de los enemigos, y de que los estaban acusando de rebelde ante el imperio que los subyugaba a ellos. Lamentablemente se desanimaron, decían: no tenemos los recursos, no tenemos la forma, pero sin embargo sí tenían los recursos. Cuando nosotros miramos y leemos lo que Ageo escribía o escribió, porque ellos estaban arreglando y estaban poniendo sus casas cómodas. Así que no era cuestión financiera, porque si Dios dijo que ellos lo iban a lograr, pues Dios no va a mandar a hacer nada que Dios no te va a respaldar para hacerlo. O sea, Dios iba a proveer todo lo que ellos necesitaran, pero nos dimos cuenta en el libro de Ageo que el problema no era el dinero, que el problema no era que había poca mano de obra, sino que era una condición de su corazón. Entonces, el templo era necesario que se erigiera, porque como yo le dije anteriormente, había una orden que se había dado, y de lo que había hablado Jeremías y de lo que se habló en Isaías, de que el pueblo, y de lo mismo que habló Daniel, que era necesario en las 70 semanas de Daniel, en las primeras 7 semanas, equivalente a 49 años, era necesario que en 49 años estuviera erigido el templo, y también estuviera erigido los muros que resguardaban a Jerusalén, para que se cumpliera la primera semana de las 70 semanas de Daniel. Eso era muy importante. Nosotros sabemos que quien reedificó los muros luego llega al cumplimiento de esta profecía con Nehemías, que Nehemías fue el que, ¿verdad?, cumplió en la totalidad, porque según lo que Daniel dijo, era desde la salida del exilio o del cautiverio hasta que las murallas o los muros de Israel fueran reedificados. Y esto tuvo lugar cuando Nehemías reedificó los muros, ¿verdad?, que Artajerjes le dio el permiso para hacerlo. Ahora vamos a dejar de lado, ¿verdad?, lo que estaba hablando Ageo, y vamos a introducirnos a lo que hablaba Zacarías, que es lo que vamos a estar estudiando hoy. Sabemos, ¿verdad?, que el profeta Zacarías era contemporáneo con Ageo, y él comenzó a profetizar 2 meses después que profetizara Ageo, y que Zacarías significa el que hace recordar, o el que hace memoria de Dios, o a quien Dios recuerda. Es bien importante el nombre de Zacarías, porque es muy apropiado para lo que Zacarías tenía que hablar al pueblo. Vemos entonces a Zacarías hablándole al pueblo. Cuando usted se va al capítulo 1, usted se va a dar cuenta de que menciona al rey Darío, ¿verdad?, como punto de partida ¿verdad?, de estas profecías. ¿Por qué se utiliza al rey de los persas y de los medos? Que quiero decirle, ¿verdad?, y explicarle un poco lo que eran los medo-persas. Era una potencia mundial, un imperio que pudo derrocar a Babilonia, que pudo derrocar a los asirios, y entonces ellos fueron los que gobernaron en Babilonia mientras el pueblo de Dios estaba allí cautivo. Pero los persas, ellos gobernaban en lo que es en el sur, y los medos gobernaban toda el área territorial que era del norte. Por eso vemos que habían 2 reyes. Estaba por un lado Ciro, el rey de los persas, y por el otro lado Darío, el rey de los medos. Entonces, ¿qué aconteció? Por eso es que usted va a ver que Daniel dice en el año primero de Darío, algo así, no me acuerdo exactamente y no lo voy a buscar, pero usted lo puede buscar y confirmarlo. Habla a partir de Darío. Y si usted se da cuenta, Zacarías y Ageo también habla a partir de estos reyes. ¿Por qué? Porque en Israel ya no había reyes. El último rey de Israel fue Sedequías,
que fue puesto por el mismo Nabucodonosor. Pero el rey anterior a Sedequías lo fue Joaquín, que por no haber escuchado la voz de Dios y no haberse rendido y humillado delante del Señor, del Señor también sí, porque le habían fallado a Dios, pero no haberse humillado delante de Nabucodonosor, lamentablemente ellos fueron al cautiverio. Sedequías luego pasa a ser el rey, ¿verdad? Que lo pone puesto por Nabucodonosor, pero también buscó, no buscó a Dios para la liberación, buscó alianza con los egipcios y también él fue derrocado. Amén. Entonces, por eso que usted va a ver que hablan ¿verdad? A partir de unos reyes paganos y no de reyes, ¿verdad? De Israel. Así que vemos, ¿verdad? Que el mensaje de Zacarías le decía que era muy apropiado para su nombre, porque Zacarías le hablaba al pueblo y le daba un recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos y de cómo ellos se habían portado con el Señor. Él le hablaba y le decía que recobraran ánimo. Era el mensaje. Si usted se lee el capítulo 1 en adelante de Zacarías, usted va a ver que él también fue llamado para animar el pueblo y para darle unas profecías que son bien ricas, ¿verdad? En ilustraciones, en símbolos proféticos, ¿verdad? Y por eso el libro de Zacarías se le conoce o se le compara con los libros de Apocalipsis y Daniel, porque es un libro bien profundo. Amén. En el libro de Zacarías nosotros podemos ver 8 visiones que Dios le dio a Zacarías, y una de ellas es la que vamos a estar discutiendo hoy. Si no nos da tiempo, no se preocupe, mi hermano, nosotros vamos a tener tiempo para ¿verdad? Seguir hablando y exponiendo esta palabra, pero quiero, ¿verdad? Ir poco a poco para que podamos entenderlo a cabalidad. Entonces, ¿qué fue lo que le habló Zacarías al pueblo? Zacarías le habló de, ¿verdad? Los animó, porque acuérdense en que cuando el pueblo llega a Israel después de 70 años, está desolado, está arruinado, el templo está completamente derribado, gloria al Señor. Las viñas estaban derribadas, incluso si usted busca a Ageo, usted se va a dar cuenta de que había una sequía grande en ese entonces, no había agricultura. Tal vez ellos pensaron de que esto venía por mano del enemigo, ¿verdad? Hablando del enemigo, el adversario Satanás, pero era la misma mano de Dios por ellos haberle dado la espalda al Señor. A veces, ¿verdad? Nos vienen las situaciones, nos vienen las pruebas y pensamos que todo viene de la mano del enemigo. Pues tenemos que entender que muchas veces esas pruebas y esas situaciones vienen no por la mano del enemigo, sino por nuestra desobediencia a nuestro Dios. Entonces, Zacarías empieza a dejarle saber al pueblo que era necesario que ellos se volvieran a Dios. O sea, Ageo los estaba llamando y los estaba animando de la misma forma para que reconstruyeran el templo. Y como le dije, el problema de que se detuviera la construcción del templo no tenía que ver con dinero ni mano de obra, era por la condición de su corazón. El Señor entonces envía a Zacarías para que Zacarías le hable acerca de eso y le dice que se volvieran al Señor y que si ellos se volvían a Dios, Dios se volvería a ellos, ¿verdad? Santiago 4 dice, ¿verdad? Que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Porque Dios no se aleja de nosotros. Quien nos alejamos de Dios somos nosotros. Zacarías entonces le habla a ellos de que era necesario que ellos se acercaran a Dios para que ellos pudieran ver la mano de Dios obrando, para que ellos pudieran resistir el mal y poder llegar a lo que Dios quería llevarlos a ellos como nación. Amén. El libro, vuelvo a recalco, el libro de Zacarías es un libro exquisito, es un libro rico en escatología o, ¿verdad? Eventos futuros, donde, como le dije anteriormente, son 8 visiones que él le da y todas tienen que ver con la condición del pueblo de Dios. Son de doble referencia porque se usa para la condición del pueblo de Dios en ese momento, pero también le da unas promesas hermosas de Dios a ellos por medio de estas profecías. Unas profecías, como le dije, hermosas
¿verdad? Y de las cuales nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy. Amén. Así que cuando nosotros nos vamos al libro de Zacarías capítulo 3, o hablamos, ¿verdad?, de la lección número 24, ¿verdad? Dice, Dios santifica a su pueblo nuevamente. ¿Quién es Dios? El ser más supremo, el Altísimo, ¿verdad? Nuestro creador, el creador de todo lo creado, al cual usted y yo servimos. Cuando dice santifica es separarlo, ¿verdad? Para el uso exclusivo de Dios, lo separa. Quiere decir que, ¿verdad? Eso lo hace santo, lo consagra. Eso es lo que quiere decir santifica. Y pueblo se refiere a una nación. Tenemos que entender nosotros y tener muy claro que cuando nosotros estudiamos la Biblia trata exactamente de eso, de un Salvador divinamente escogido que vino a salvar al mundo, que vino a separar a la humanidad. ¿De qué? De todo pecado. Vino por medio de su sangre, vino a separarlo de la inmundicia, de la iniquidad, de todo aquello que a Dios no le agrada, para santificarlo por medio de su sangre preciosa, para que vengamos a ser hijos e hijas de Dios. Amén. Así que eso es bien importante. Ahora, vemos en el libro de Zacarías, nosotros podemos denotar cuando empezamos a ver, ¿verdad?, el versículo 1 del capítulo número 3, dice, el número 1, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué estamos viendo aquí? El Señor en la antigüedad hablaba, ¿verdad?, por medio de sueños, de visiones. Estamos hablando de visiones. Cuando hablamos de visiones, estamos hablando de algo sobrenatural, ¿verdad?, que se le hizo ver por medio, y valga la redundancia, por el sentido de la vista. Es algo sobrenatural. Y Dios, en verdad, usaba y todavía usa a los siervos de Dios llenos de su espíritu por medio de visiones, por medio de sueños, para revelarle cosas sobrenaturales, cosas celestiales. Gloria al Señor. Entonces vemos que Zacarías comienza con una, ¿verdad?, hablando y describiendo lo que él recibió en esa visión. ¿Qué recibió Zacarías en esta visión? Que viene siendo la cuarta visión de todo el libro de Zacarías. Lo que pasa es que no vamos a entrar en todo, ¿verdad?, las visiones, porque no hay el tiempo suficiente para nosotros, ¿verdad?, continuar hablando acerca de una por una de cada una de esas visiones. Si en algún momento Dios nos da la oportunidad a la Iglesia Cristiana Misionera, pues podemos irlo, ¿verdad? Podemos ir a estas enseñanzas e ir desglosando cada una de esas visiones paso a paso. Pero vamos a concentrarnos en el capítulo 3, donde es la cuarta visión que Dios le muestra a Zacarías. Le mostró al sumo sacerdote Josué. Cuando hablamos de que le mostró, Dios en visión le muestra un escenario a Zacarías y le muestra una corte celestial. O sea, es un juicio donde dice que ahí estaba el sumo sacerdote Josué como representación. Quiero que usted sepa esto, como le dije, esto es un libro bien simbólico, es un libro que tiene mucha tipología. Josué tipificaba el sumo sacerdote Josué, que ¿verdad? Quiero dejarle saber que Josué significa Dios salva o salvación. Entonces, el sumo sacerdote representaba a la nación de Israel, y dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Cuando hablamos delante del ángel de Jehová, yo quiero dejarles saber que el ángel de Jehová aquí se refiere a Cristo preencarnado. Cristo preencarnado es el ángel de Jehová. Estamos entonces hablando de lo que es una teofanía, que quiere decir teo viene de Dios y fanía quiere decir aparición o manifestación. Ahora, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se presentaba a los hombres. Se le presentó a Abraham, Génesis 16:7. Si usted se va a Éxodo 3, 2 al 6,
usted se va a Jueces 2 del 1 al 2, usted se va a Zacarías 1, 12 al 13, Éxodo 14, 19, Jueces 13, 6, que también se le presentó a Gedeón, Hechos 27, 23, Gálatas 4, 14, Jueces 13, 17 al 22, no sé si lo había dicho anteriormente. Entonces, estamos hablando de Jesucristo preencarnado. ¿Por qué sabemos que este era Cristo? Bueno, porque a las personas que se le apareció, o a alguna de las personas, vemos que él sí recibía sacrificio. Entonces, si recibía el sacrificio como método de adoración, pues estamos, ¿verdad? Tenemos que entender que él mismo era Dios. ¿Por qué? Porque cuando Juan, ¿verdad?, se le dio a él en Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis, él se confundió y en un momento quiso adorar a aquel ángel que se le presentó, y el ángel le dijo: no, espérate un momento, a mí no me adore, adora a Dios porque yo soy consiervo tuyo. Entonces ahí vemos la diferencia. Entonces, retomando y volviendo a este escenario, Zacarías ve al sumo sacerdote que representa a la nación de Israel, el ángel de Jehová, que le dije que es Jesucristo preencarnado, ¿verdad? Porque él siempre existió desde la fundación del mundo, ¿verdad? Porque dice la palabra en Juan: en el principio era Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y nos explica de que Dios mismo es el verbo, y el verbo era con Dios. Quiere decir que es el mismo. Jesús estaba ahí. El ángel de Jehová, entonces el ángel de Jehová aquí está en este escenario, en este juicio, como el abogado. Y usted sabe muy bien que la palabra dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos. Dice la palabra, en Juan también lo dice. Satanás, y dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, que en ese juicio estaba Satanás, estaba Josué representando a la nación de Israel, y estaba el ángel de Jehová. Y sabemos que ahí también estaba Jehová presente como el juez justo. Luego dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, el adversario, Satanás, como lo hizo con Job en un momento dado, estaba en este escenario con el propósito de acusar a el sumo sacerdote Josué, que representaba a la nación. Y él tenía muchos argumentos para acusar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, ¿verdad? Y eran válidos porque la nación de Israel había dejado de servir a Dios para servirle a dioses paganos. Había dejado el primer amor. Se habían descarriado, habían entrado en la apostasía, le habían dado la espalda al Señor. Así que él tenía un argumento válido en contra de Israel. Pero, no obstante, se le había olvidado que ese mismo pueblo era el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Zacarías estaba llamando a arrepentimiento. Y no solamente Zacarías, todos aquellos profetas que nosotros hemos, ¿verdad?, estudiado a través de esta expositor, vimos, ¿verdad?, que Dios los llamaba a arrepentimiento, y siempre Dios recalcaba una palabra muy poderosa, que era que si ellos reconocían su pecado, Dios iba a estar con ellos. De igual manera, el adversario a nosotros nos acusa delante del Señor, como lo hizo con Job. Pero la palabra, vuelvo y reitero, dice que tenemos abogado. Porque podemos fallar, podemos caer, pero lo importante es que tenemos un abogado que, verdad, si nosotros reconocemos, su sangre todavía está vigente para levantarnos. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces él nos levantará. Amén. Entonces, Jehová le habla y reprende a Satanás, porque, y mire lo que dice: Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. O sea, el Señor juez, el Padre, que es el juez, en otras palabras, manda callar a Satanás, ¿verdad?, de esos argumentos que él está hablando acerca de la nación de Israel, y le deja entender que ha escogido a Jerusalén como su pueblo, dándonos un recordatorio que sí es cierto que el pueblo de Dios ha caído, que sí es cierto que el pueblo de Dios se ha alejado, que sí es cierto que el pueblo de Dios
ha caído en la apostasía y se ha olvidado de él, pero no se puede olvidar Satanás que fue el pueblo que Dios escogió, no porque fuera el pueblo más lindo, no porque fuera el pueblo perfecto, sino que fue el pueblo que nació como iniciativa de Dios para tomarlo para sí, para separarlo como pueblo santo, para él llevar a cabo los propósitos que Dios quería llevar. Así que es bien importante, porque si nosotros, ¿verdad? Pudiéramos resumir el libro de Zacarías, eso sería lo que nosotros podríamos sacar, ¿verdad? O si sacáramos el extracto. Lo importante de esto es de que Dios había tomado la nación de Israel para que la nación de Israel fuera la antorcha, fuera la que alumbrara, fuera la que transmitiera y manifestara la fe, ¿verdad? Y la palabra de aquel que iba a venir, que es Jesucristo. Así que por esa razón Dios le habla de esta manera, ¿verdad? Y reprende a Satanás. Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, está hablando que la nación de Israel, ahí podemos deducir, ¿verdad? Hubieran diferentes interpretaciones, pero yo voy ¿verdad? A la que yo me acerco más, o la que a mí, ¿verdad? Me agrada más. Al él decirle, no, este es un tizón arrebatado del incendio. ¿De qué está hablando aquí? De que el pueblo de Dios era como un tizón, como una madera que había sido quemada, que había sido pasada por el fuego, que estaba siendo procesada, ¿verdad? Y fue procesada, el último proceso, ¿verdad? De lo que habla aquí Zacarías fue cuando ellos estaban en Babilonia, que fueron allí procesados, porque con ese propósito era que Dios los llevaba cautivos. Por ese propósito era que Dios permitía que otras naciones los subyugaran. Gloria al Señor, porque el propósito de Dios es santificar a su pueblo. Y de la manera que lo tenía que santificar era pasándolos por el proceso, porque ellos obviaban la palabra de Dios, porque ellos pasaban por alto la palabra de Dios. Entonces le dice, ¿no es este el tizón arrebatado del incendio? Hablando de que ellos habían pasado por diferentes procesos, que habían acabado de salir, ¿verdad? Habían salido quemados del incendio, habían salido arruinados de ese incendio, habían salido como algo que era insignificante, como algo que tal vez no tenía valor, porque ¿para qué sirve un madero, una madera que esté, ¿verdad? Que sea un tizón? Aquellos que son de Puerto Rico conocen, ¿verdad? Que esté completamente carbonizado. Gloria al Señor, a eso es lo que se refiere. Pero no obstante, Dios los había sacado de allí, Dios los libertó del proceso, Dios los había traído de Babilonia a Israel con el propósito, y específicamente habla de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén será la sede, gloria al Señor, del Mesías, donde allí reinará el Mesías por 1000 años, porque Jerusalén será la sede de salvación para todo el mundo. Luego le dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Le estaba hablando, aquí está diciendo que Josué o la nación tenía vestiduras viles. Así que, como le dije anteriormente, el juicio por el cual estaba llamando, ¿verdad?, a colación Satanás, como le dije anteriormente, tenía validez, porque dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles, estaba delante del ángel, o sea, él estaba en una posición de servicio. La nación de Israel es una nación, como le dije anteriormente, que debía de servir como antorcha, debía servir como ejemplo para que los pueblos emularan e imitaran los mandamientos y los preceptos que Dios le había dado. Inclusive, si usted se va a Génesis 12, usted se va a dar cuenta que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, hablando de la nación tan grande que iba a salir, ¿verdad?, de los lomos de Abraham, que por supuesto, ¿verdad?, sabemos que es la nación de Israel. O sea, era una nación para bendecir, era una nación que, como le dije anteriormente, de ahí va a salir el Mesías para traer salvación a los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero ahora vemos a la nación vestida de vestiduras viles. ¿Por qué vestiduras viles? Vestiduras viles significa inmundicia.
Las vestiduras viles significan suciedad. Las vestiduras viles significan contaminación, pues era cierto que el pueblo de Dios había contaminado, tenía sus vestiduras sucias. Ellos siendo la nación sacerdotal para servirle a las demás naciones, ahora no podían servir de la manera correcta porque su posición estaba contaminada. Dios los había visto contaminados delante de su presencia. Amén. Y nada que esté contaminado, nada que esté sucio, nada que esté pecaminoso podrá entrar a la presencia de Dios. Por eso es que cuando venimos al Señor, nosotros venimos a través de Jesucristo, por su sangre somos limpios, confesando que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador, y Él nos da vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo, o sea, le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, lo que está pasando en esta corte es que Dios sí sabe y es cierto de que el pueblo estaba inmundo, de que el pueblo no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Lo vimos en Ageo y lo repite, ¿verdad? Porque Zacarías dice, Jehová recuerda, Jehová trae la memoria. Entonces, ellos tenían vestiduras viles, se habían contaminado, pero no obstante, el ángel, refiriéndose al ángel de Jehová, a Jesucristo, mandó a quitarle esas vestiduras viles y le dijo, mira, lo que Dios hizo con usted y conmigo. Cuando vinimos a Cristo teníamos vestiduras de inmundicia, teníamos un viejo hombre que no nos permitía el acceso a Dios. Pero aquí, entonces, de la igual manera, el ángel de Jehová, Jesucristo, es el que da la orden para que le quiten las vestiduras, que son vestiduras, ¿verdad? Como le dije anteriormente, vestiduras viles, contaminadas, y le dice, se las envía a quitar, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí hay algo tremendo, porque no está hablando solamente del tiempo en que Zacarías está hablando, que Dios lo iba a hacer porque ellos se iban a volver a Dios, se le iban a quitar la contaminación, se le iba a quitar la suciedad, se le iba a quitar la inmundicia, se le iba a quitar la iniquidad, pero esto tiene una connotación que tiene que ver cuando venga Cristo en su segunda venida, donde la iniquidad de Israel va a ser quitada para siempre. Amén. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, cuando Jesucristo venga a derrocar al anticristo, ¿verdad? Y pelee contra el anticristo en la guerra del Armagedón. Y luego, después de eso, Israel entre con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Entonces, que le va a dar unos vestidos de gala. ¿A qué se refiere los vestidos de gala? Bueno, el vestido de gala es de fiesta, es vestido de honra. Es el mejor vestido, es el vestido que llama la atención. Quiere decir que Dios en su momento le va a quitar a Israel ese vestido de inmundicia, de iniquidad, que hasta el día de hoy el pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios. Como yo le decía en una de las explicaciones de los profetas, le dije que ahora mismo si usted va a Israel, ellos le han dado todo lo que tiene, ¿verdad?, valor religioso. Se lo han dado a la religión católica de Grecia. Allí, ¿verdad?, están los ortodoxos de Grecia. Usted los puede ver vestidos con sus batas, ¿verdad?, sacerdotales. Y ellos le han entregado. Inclusive hay iglesias, catedrales, que ellos le han entregado todo esto, ¿verdad?, que es tan rico religiosamente, se lo han dado a esta religión, porque para ellos, ¿verdad? Estoy hablando para ellos, aquellos que no, ¿verdad?, están practicando la religión ortodoxa judía, y ortodoxa quiere decir correcta.
para ellos es una historia más. El Mesías es una historia más. Jesucristo es realmente para ellos un profeta más. Para ellos Jesucristo es uno más, pero no lo consideran el Hijo de Dios ni el Mesías. Amén. Lo consideran un Hijo de Dios, pero no lo consideran el Hijo de Dios igual a Dios. Entonces, en un momento dado, Israel recibirá vestidos de gala. ¿Por qué? Porque llamará la atención de todas las naciones hacia él. ¿Por qué? Porque ellos serán la sede mundial del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, donde allí, ¿verdad?, reinará Jesucristo por 1000 años, y todo será prosperidad, ¿verdad? Y será algo glorioso, será algo esplendoroso. Entonces dice que le quitó las vestiduras viles y le dio vestiduras de galas. Eso es lo que hace el Señor con usted y conmigo cuando nosotros, ¿verdad?, nos volvemos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Después, cuando nos vamos al capítulo 5, le dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. ¿Qué representaba la mitra? La mitra era la autoridad, ¿verdad?, que tenía el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Tenía que tener una vestidura completa. Era una vestidura de verdad de lino fino, de un lino fino costosísimo. Era lo que el sacerdote o el sumo sacerdote vestía. Inclusive él vestía en su pectoral unas piedras preciosas, que en su momento, ¿verdad?, podemos ver si en algún momento podemos dar la clase de tipología y usted se va a familiarizar más con esto. Entonces le estaba dando la mitra, porque un sacerdote no puede tener vestiduras incompletas. El sacerdocio tiene que estar completamente vestido como Dios lo destinó. Eso es bien importante. Por eso es que usted podría hablar un poco acerca de lo que Pablo dijo acerca de la armadura. Nosotros como guerreros no podemos estar, ¿verdad?, con la armadura incompleta. Aquí el sumo sacerdote tenía que vestir de gala, que era su mejor vestidura. Tenía que estar, y está, como le dije, está simbolizando al pueblo de Israel, símbolo del pueblo de Israel. No perdamos eso de perspectiva. Y dice que tenía que tener una mitra. La mitra, primeramente, era como una banda, pañuelo que se ponían ellos en la cabeza, que se completaba con una, bueno, es que no quiero llegar hasta ahí. Dice, y pusieron sobre una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa, y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra era una, como le decía, un pedazo de tela que se le ponía en la cabeza para cubrir su cabeza, y encima de esa mitra había una inscripción de oro que era tallada a mano, que decía santidad a Jehová. O sea, vuelvo y les repito, lo que Dios está diciendo aquí, para que volvamos nosotros a entender, porque es que tengo que llevarlo a lo que estamos leyendo y a lo que significaba. Lo que está hablando es que el pueblo de Dios va a ser vestido de gala, va a ser vestido nuevamente después de toda esta destrucción y esta desolación, va a volver a ser esta nación de sacerdotes para ellos modelar y, ¿verdad?, emular a Cristo, y para que las naciones puedan, y para que Cristo se pudiera manifestar a través de esta nación. Eso es lo que significa las vestiduras sacerdotales en el pueblo del Señor. Y me llama la atención porque habla de la mitra y habla de santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el capítulo 9 de Daniel, ahí le da una perspectiva más amplia de lo que, para qué eran las 70 semanas de Daniel, que decimos de Daniel porque a Daniel fue que se les revelaron, donde habla de por qué ellos tenían que pasar por estos 490 años del trato de Dios con el pueblo. Bueno, una de las cosas que dice ahí es que la iniquidad del pueblo sería quitada.
donde ellos reconocerían al Mesías como el verdadero Mesías, que sería Jesucristo. O sea, ellos tienen que pasar por una serie de procesos hasta que ellos lleguen al conocimiento y reconocimiento de que Jesús es el Mesías al cual ellos esperaban. Pero mientras esto ocurría, nosotros sabemos que ya esto aconteció, de que Jesucristo ya vino y murió y resucitó y ellos no lo aceptaron, pero falta la parte profética, escatológica, que está por venir. Pero, ¿verdad? Sabemos que para esto la iglesia tiene que ser arrebatada de aquí de la tierra, tiene que subir al cielo, tienen que pasar los 7 años de la tribulación y la gran tribulación para que entonces Cristo venga entonces a quitar la iniquidad por completo, va a ser erradicada. Por eso es que dice, Dios santifica a su pueblo, porque ahí es donde verdaderamente el pueblo de Dios va a ser santificado. Ahí es donde verdaderamente el pueblo de Dios le va a servir a las demás naciones, ¿verdad? Porque ellos van a gobernar juntamente con nuestro Señor Jesucristo ahí en el milenio. Así que eso es bien importante. Entonces dice, por eso es que usted ve y dice, y el ángel de Jehová estaba en pie, dejando entender que el ángel de Jehová, que es Cristo mismo, estaba en pie, estaba en la posición de servicio, en la posición, gloria al Señor, para lo que Él ha venido, gloria al Señor. Entonces dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. O sea, había, lo que Zacarías estaba haciendo aquí era dándole una promesa al pueblo de Dios. Le decía, la nación está destruida, la ciudad está desolada, están como un tizón quemado. Nadie piensa que ustedes se van a volver a levantar. Los pueblos que los oprimen a su alrededor tal vez se están burlando y se están riendo de ustedes. Ustedes piensan aún ustedes mismos piensan de que no hay esperanza. Pero yo, Jehová, quiero dejarles saber que hay esperanza en el Mesías. Que si ustedes se vuelven a mí y andan en mis estatutos y andan en mis caminos, Él guarda y guardar en sus ordenanzas, ellos serán partícipes en la casa de Jehová. O sea, de lo que le dije anteriormente, del milenio y de lo que aconteció luego que ellos terminaron el templo. Sabemos que ellos sí construyeron el templo, ellos sí construyeron las murallas y la nación de Israel volvió a ser, ¿verdad? No nación, porque no volvieron a ser nación hasta el 1948, pero mientras los medopersas estuvieron como los gobernantes de ese tiempo, el imperio más fuerte de ese tiempo, ellos tuvieron paz, ellos tuvieron libertad de adoración, ellos tuvieron libertad para sacrificar, ellos tuvieron una libertad para adorar al Señor. Ahora, era bien importante de esta promesa que es condicionada de lo que Dios le está prometiendo para el futuro. Ya le dije la parte en la cual se cumplió. Cuando ellos terminaron, que Nehemías reconstruyó los muros, ahí ellos terminaron y, ¿verdad? La ciudad estuvo protegida. Pero es bien interesante, aunque no lo dice aquí en esta visión, hay una de las visiones donde el Señor le dice, no, los muros no son los que te protegen, soy yo, Jehová, el que te protejo. Y es algo, ¿verdad? Bien lindo y bien tremendo, porque en medio de la situación que ellos se encontraban, desanimados por lo que pasaba con Israel, Dios le trae una palabra de esperanza, de que no siempre va a ser así, de que el pueblo de Dios va a resurgir, de que el pueblo de Dios se va a levantar, siempre y cuando ellos sigan las ordenanzas de Dios.
Eso es lo mismo que Dios trata con nosotros cada día. La cobertura de Jehová está sobre nosotros siempre y cuando nosotros estemos sometidos a su palabra, nosotros estemos sometidos a Él, nosotros andemos en sus caminos, nosotros andemos en sus preceptos. Ahí Dios tiene la cobertura de Él para nosotros y hay bendición en la obediencia a Dios. Así que Dios le estaba hablando a ellos de una gran bendición donde ellos iban a ser parte esencial del gobierno de Dios siempre y cuando ellos se guardaran y se apartaran de sus malos caminos, se santificaran e hicieran lo que a Dios le agrada, porque para eso era que Dios los había escogido. No podemos perder de perspectiva que para eso Dios los eligió, porque para eso Dios nos eligió a nosotros. No lo podemos perder de perspectiva tampoco, de que para lo que Dios nos santificó no es para que nos demos pompa y digamos yo soy del pueblo santo de Dios, yo soy del pueblo elegido de Dios, como verdad, como en Primera de Pedro que dice nación, que somos nación santa, pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio, pero no podemos, verdad, obviar que con eso que Dios nos otorga, que nos quitó las vestiduras viejas que teníamos del viejo hombre que tipifican el pecado y ahora somos hijos de Dios, no es para que nos demos pompa, es para que nosotros sepamos que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a ellos. Te he quitado las vestiduras viles de iniquidad, de inmundicia, pero tienes una gran responsabilidad como sumo sacerdote. Tienes la responsabilidad de liderar, porque acuérdense que el sumo sacerdote era el líder religioso y el líder religioso es aquel el que dirige a las personas para que las personas busquen a Dios. Así que la nación de Israel tenía una gran responsabilidad como nación sacerdotal, al igual que usted y yo como pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio, nación santa, tenemos una gran encomienda como líderes espirituales de mantenernos limpios delante de la presencia de Dios. Y podemos decir, Israel no era perfecto y violó esos preceptos que, ¿verdad?, que se hablan aquí y las ordenanzas y no andó por el camino, y muchas veces nosotros también podemos fallar. Pero lo lindo de esto que pues, tenemos que volver la mirada nuevamente al escenario del juicio, que Satanás está para acusar y nos, ¿verdad?, y valga la redundancia, nos acusa, pero no podemos perder de perspectiva que el Padre estaba allí como juez. Pero no podemos perder de perspectiva que también estaba Cristo, nuestro abogado, y el abogado de Israel, para limpiarnos de todo pecado si hemos caído. Así que no tenemos excusa, hermano, de estar desanimados, de estar con los brazos caídos, porque podemos resurgir en medio de la situación que nosotros tengamos, porque Dios nos quita las vestiduras viles y nos cambia por vestiduras de gala. Gloria al Señor. Así que podemos entonces nosotros entender de que Dios tenía un pacto con el pueblo de Dios. Le estaba recordando, esta visión solamente lo que hacía era recordarle al pueblo de Dios lo que Dios ya le había dicho, de que esa era su nación, de que era la nación con la que Él quiso. Como le dije anteriormente, no porque fuera la más perfecta, no porque era lo más lindo, no porque, ¿verdad?, era una gran nación. No, esa nación pequeña de Israel hoy día es grande porque Dios es su Dios, porque Dios los eligió, porque Dios los escogió. Entonces, eso era lo que Dios quería recordarle a través de Zacarías, de que Dios tenía propósitos con ellos, a pesar de las acusaciones, a pesar de la desolación, a pesar de la desesperanza, a pesar de que ellos eran como nada. Y como le dije, en una situación tan precaria, donde le dije que el pueblo de Israel no volvió a ser nación hasta mayo del 1948. No volvió a ser una nación nuevamente. Entonces, ellos creían sus esperanzas perdidas. Ellos creían que ya no iban a poder,
Por eso ellos estaban con los brazos caídos, por eso era que no querían trabajar, por eso era que Ageo los tenía, ¿verdad?, que exhortar a que trabajaran. Por eso era que ahora Zacarías venía a dejarles saber a ellos, ustedes no son cualquier cosa. Y hay un acusador. Y hay naciones que los acusan, hay naciones que se están riendo de ustedes. Pero yo quiero dejarles saber que yo motivé a Ciro, yo motivé a los persas para que por medio del decreto de ellos, ustedes puedan construir, ustedes puedan edificar, ustedes puedan levantar los muros y vuelvan a adorar y a glorificar a Dios como ustedes lo hacían antes. O sea, ustedes tienen el compromiso de volverse a Dios. Amén. Luego, dice en el versículo 8, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Eso es bien importante. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Escucha pues Josué, o sea, la nación de Israel, sumo sacerdote. Le dije que la nación de Israel aquí estaba tipificada como un sumo sacerdote por la labor que tenía que hacer el pueblo de Israel, la nación de Israel, para lo que fue llamada. Gloria al Señor, que era para manifestar a Cristo a las demás naciones. Luego le dice, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Está hablando de los sacerdotes levitas, sacerdotes que simbolizaban, ¿verdad? Eran el símbolo del verdadero Dios. Está hablando de la tipología. Ellos eran simbólicos. Volvemos nuevamente, tenemos que retroceder un poco. Cuando vamos al tabernáculo, que verdad, allí se instituyen los sacerdotes, Aarón, el sumo sacerdote, sus hijos y todos los del linaje de Aarón, que pudieron ser sacerdotes, aunque no todos los levitas eran sacerdotes, porque algunos ayudaban en otras cosas. Vemos que aquel sumo sacerdote representaba, habla de que ellos eran simbólicos, porque ellos representaban al sumo sacerdote que es Jesucristo, aquel que vino y murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que cuando se rasgó aquel velo nos dio acceso legal a que pudiéramos venir delante de la presencia de Dios, y que hoy día está como sumo sacerdote delante de la presencia de Dios y como nuestro abogado, para que nosotros podamos tener acceso a nuestro Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo mismo es el sumo sacerdote. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces ahí habla, nuevamente hace una alusión nuevamente al renuevo. Cuando habla de renuevo, está hablando de el retoño, o sea, o título mesiánico. Está hablando de Jesucristo mismo. Es una representación de Jesucristo mismo. Retoño, renuevo. Isaías 4:2, usted puede buscar ahí, ¿verdad? Que se habla acerca del renuevo. Isaías 11:1, Isaías 53:2, Jeremías 23:5, Jeremías 33:15, hablan acerca del renuevo. ¿Qué es renuevo? El retoño, porque Jesucristo resurgirá nuevamente, retornará nuevamente. Está hablando aquí de una palabra profética del presente, y también escatológico, donde le habla de que va a venir el Mesías. Hay una promesa para el pueblo de Dios. Hay una promesa para ese pueblo que se encontraba en esos momentos, vuelvo y reitero, desanimado, desalentado por la condición. Habían venido, es más, en una de las, ¿verdad? de las 8 visiones y de la lectura de Zacarías, habla que ellos estaban deseando, estaban tan desanimados que ellos deseaban aquello que habían dejado en Babilonia.
Igualmente como cuando Dios los había sacado del cautiverio egipcio, que ellos anhelaban aquellas ollas ¿verdad? de cebollas y de carnes que habían dejado allá. Asimismo, en estos momentos, en el tiempo de Zacarías, ellos anhelaban y ellos recordaban y tenían en memoria a aquellos que habían dejado allí en Babilonia, pero se les estaba olvidando, se les olvidó. Por esa es la razón que Zacarías tiene que venir a animarle y tiene que hablarle estas 8 visiones que me gustaría poder tener en algún momento, porque son unas visiones bien tremendas, donde Dios en cada una de las visiones, el tema central es que ellos son su pueblo, de que Dios los escogió, que Dios los levantó, que Dios los santificó y de que ellos vendrán a tener parte en el gobierno teocrático de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de teocrático, teo quiere decir Dios y crático es gobierno, el gobierno teocrático del Señor, cuyo gobernante, que teocrático lo que quiere decir, cuyo gobernante es Dios mismo. Así que es una poderosa palabra de aliento, no solamente para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Cuando digo pueblo de Dios en aquel tiempo es el pueblo de Israel, Jerusalén, la nación de Dios, su nación santa, sino que a través de esta gran visión Dios nos levanta el ánimo a usted y a mí y nos deja entender a nosotros que no importa de dónde hayamos caído, Dios nos puede limpiar nuevamente y nos puede levantar y nos santifica, porque para eso murió Cristo y abogado tenemos. Sabemos, como le dije anteriormente, de que Satanás es un experto en acusarnos. Muchas veces yo misma me he sentido acusada, me he sentido, ¿verdad?, que el enemigo ha querido que yo me detenga en el camino porque le recuerda muchas cosas a uno, para que uno se detenga en el camino, y eso precisamente fue lo que hizo con el pueblo de Dios. Los quería desalentar y los quería detener, porque ese es el objetivo del enemigo. Y en muchas ocasiones yo me he sentido de la misma manera. Pero usted sabe una cosa, que cuando leo esta lección y veo de que sí es cierto, de que muchas veces tenemos vestiduras de inmundicia, vestiduras viejas, ¿verdad? Tenemos vestiduras viejas, vestiduras sucias. Pero qué lindo, porque este pasaje bíblico y este capítulo 3 de Zacarías me dan ánimo y aliento de saber de que como quiera la sangre de Cristo está vigente, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de que la sangre de Cristo nos limpia y nos santifica y nos consagra para el uso de Dios. Así que algo muy lindo, ¿verdad? Y que nos pone a veces a pensar que cada día tenemos que ser más humildes delante de la presencia del Señor, porque Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Y como Él nos eligió, Él hizo un pacto con nosotros. Y Él no quiere que ese pacto sea violado, sea roto. Como no quería que el pacto del pueblo de Dios fuera roto y fuera violado. Porque Dios es iniciativa de Dios querer salvar al hombre. El hombre nunca ha sido digno de que Dios lo salve. Pero como yo siempre digo, pero ha sido digno de Dios salvar al hombre. ¿Por qué? Por su misericordia, por su amor, por su gracia. Precisamente las vestiduras aquí a la nación o al sumo sacerdote Josué, que los vistió de gala, hablan de la misericordia, del amor y de la gracia de nuestro Dios. Así que, mi hermano, no te desanimes, no te detengas en el camino. Si tú sientes que en estos momentos tus vestiduras no son de gala y te has vestido de vestiduras viles, todavía estás a tiempo. Y no solamente los hermanos que hayan caído, que se hayan, ¿verdad?, retrocedido, que en estos momentos se han aislado y han dejado de un lado a Dios, todavía estás a tiempo. Pero no solamente la sangre de Cristo está vigente solamente para aquellos que han conocido a Dios y han retrocedido, como lo hizo el pueblo de Dios. Aún aquellos que no han conocido a Dios, todavía esa sangre está vigente para salvarte, para limpiarte, para santificarte, para que tú te conviertas en un instrumento de uso exclusivo para Dios. Y esto nos hace, ¿verdad?, alegrarnos y regocijarnos de saber que nosotros no éramos nadie.
de saber de que nosotros no teníamos ninguna esperanza, ni que merecemos nada, porque el pueblo de Dios tampoco merecía nada, hablando de la nación de Israel, sino, como le dije anteriormente, fue iniciativa de Dios. Por su amor, por su misericordia, por sus atributos, Él decidió darle vida y que ellos permanecieran como su pueblo. De igual manera, lo hace Dios con cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y su misericordia sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Así que queremos, ¿verdad? En estos momentos, antes de culminar, la hermana Gloria Flores envía saludos a nuestros hermanos de ICM, de la Iglesia Cristiana Misionera. Dios le bendiga, hermana Gloria, por siempre conectarse con nosotros. Los saludos de los pastores Noel y Elizabeth Torres, reverendo Noel Torres y reverendo Elizabeth Torres. Saludos también para ellos, cordiales saludos. También se pide oración por todos los países y por todos nuestros hermanos que están pasando necesidad, que Dios pueda abrir puertas y suplir a cada necesidad. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que nosotros tenemos un Dios que inclina su oído cuando nosotros clamamos a Él. Así que estaremos orando. Saludo a todos los que se conectaron. La cobertura de Dios se abre sobre sus vidas. Un abrazo a la distancia de parte de los pastores Carlos Quintana y Débora Santiago. Así que vamos a continuar orando uno por los otros, amados hermanos. Y como le decía, si algo le queda de esta lección, no se desanime, sigamos hacia adelante, hagamos como Zacarías, recordemos que Dios está con nosotros y que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y Dios quiere hacerte bien y te quiere poner en posición, ¿verdad?, de sacerdote, para que tú puedas manifestar la gloria de Dios a través de ti. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite.